Yo empecé a correr alrededor del año 1996, 1997, por ahí. No me acuerdo exactamente la fecha, pero sí me acuerdo el lugar y también las circunstancias, que tienen mucho que ver con la razón por la cual empecé a correr. Estaba en Ecuador, en una ciudad que se llama Cuenca, que tiene cierta altura, y estaba participando de una actividad, de una especie de congreso de la UNESCO. Y habíamos tenido una mesa de discusión de horas. Terminamos tardísimo, pasamos, qué sé yo, 12, 14 horas sentados. Lo único que hacía pararse era para comer unas galletas y ir al baño de vez en cuando. Entonces estaba como desesperado con necesidad de moverme. Y tenía un par de zapatillas que la verdad que no eran para correr, eran zapatillas comunes y corrientes. Pero de todas maneras las agarré, me puse un pantalón corto, lo único con lo que andaba, y me fui a un lugar cercano, a una cancha de fútbol. Yo nunca había sido muy bueno para correr, de hecho en el colegio jugaba algo de básquetbol, pero era como mi único deporte, no tenía nada de deportista. Y dije, bueno, vamos a ver cuánto duro. Y pude trotar como 25 minutos, que era mucho más de lo que yo pensaba. No me cansé, pero sobre todo me fascinó. Me encantó, quedé un poquito dolorido, o sea, sobre todo las pantorrillas, pero me fascinó. Encontré ahí algo que no había descubierto en otro tipo de actividad, algo que realmente me satisfacía de una manera muy profunda. Y así empecé. Cuando llegué a Santiago, me compré un par de zapatillas, me di un millón de vueltas porque no tenía en el año 96, 97, o sea, no se hablaba de este tema, no existía. Así me di hartas vueltas hasta que encontré un par de zapatillas que eran relativamente baratas, eso es lo que más me interesaba en ese minuto, pero eran para correr. Fueron mis primeras zapatillas de trote. Y ahí empecé, 20 minutos, media hora, trataba de salir 4 o 5 veces a la semana. Ahí cerquita, me daba un par de vueltas, cerquita de la casa, y volvía. Hasta que empezó a convertirse en una necesidad vital y cotidiana. El día para mí comienza realmente el momento en que estoy trotando. No sé si comienza, pero es el momento culmine, es el momento fundamental de cada uno de los días. Si no puedo trotar en un día y tengo ganas y hace, qué sé yo, 2 días que no troto, me empiezo a desesperar, y por lo mismo trato de que nunca pasen más de 2 días sin trotar. Obviamente que esto se va convirtiendo en una obsesión que tiene cierto impacto familiar y se empiezan a quejar en tu casa, que no vas a trotar y que no pares nunca, qué sé yo. Pero bueno, es parte de esto. Uno finalmente termina negociando un poco, buscando sus tiempos, explicando de por qué le gusta tanto, qué sé yo. Con el tiempo además me he ido, entre comillas, profesionalizando. He terminado, digamos, he corrido 3 maratones, pero he terminado 2 nomás. La última no tuve muy buena experiencia, me deshidraté en realidad bastante temprano y corrí sin tener mucha conciencia de mí mismo durante 8 kilómetros, hasta que llegué al kilómetro 39 aquí en la Maratón de Santiago, y simplemente colapsé, no pude seguir, me tuvieron que, qué sé yo, poner líquido en las venas. Fue una situación muy dramática, no se la recomiendo a nadie, así que nunca se exija, de hecho es una recomendación que yo les doy. Pero decía que me fui profesionalizando con el tiempo, en términos del equipamiento que usaba y también del tipo de entrenamiento. Corrí 2 maratones, he corrido también 21, estuve el año pasado en el desafío de los 300K, pero a mí las corridas sí me gustan, me entretienen, es satisfactorio obviamente llegar a una meta. Es muy rico la masa, digamos, la enorme cantidad de gente, el entusiasmo que se vive, todo eso me gusta mucho. Pero si me preguntan dónde disfruto más y en qué circunstancias disfruto más, es trotando solo. Trotando solo, sobre todo en paisajes bonitos, en lugares solitarios, ojalá silenciosos, ojalá un poquito fríos. Me encanta ir, por ejemplo, hacia el camino a Farellones, y sentir cómo empieza a bajar el aire de la cordillera, pasar por la sombra y te da un poco de frío, llegas al sol, ahí empiezas como a renacer. Son sensaciones que uno va viviendo con el trote, y que la verdad que no las tiene en muchas otras circunstancias. Ese trote solitario, un poco ensimismado también, sin más destino que el simple trote, es, yo diría, lo que más me gusta.
Y además que he conseguido juntar el trote con otra de mis aficiones, que es la lectura. Me encanta leer y claro, uno le dedica harto tiempo al trote y ese podría ser tiempo que uno le dedica a la lectura. Entonces combina las dos cosas y escucho libros. Empecé hace unos 4 años a escuchar libros. Los compro en internet, los meto a mi iPod y salgo a trotar escuchando novelas, libros de no ficción, científicos, históricos, cosas tremendamente distintas, y un par de libros, unos 3 libros de trote, que algunos de ellos los recomiendo mucho, sobre todo 2. Recomiendo mucho uno que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de trotar? Yo creo que es un libro de Murakami, un escritor japonés, que va a hacer que muchos de ustedes se sientan identificados. Y el otro, que es extraordinariamente bueno, se llama Nacido para correr, de Christopher McDougall, que es un periodista, no sé, norteamericano o canadiense, creo que es norteamericano, que investigó a una tribu mexicana que se llama los Tarahumara, y descubrió, bueno, no solo su pasión por el trote, sino que también la forma como ellos trotan. Son trotadores de larga distancia, y ahí él utiliza esto como excusa para hablar de la historia del trote, la historia del running a lo largo del tiempo, sobre todo durante el siglo XX. El hecho de juntar estas dos aficiones, la verdad que hace que el trote para mí sea cada día más necesario, a esta altura indispensable. Me cuesta imaginar mi vida hacia adelante si es que le quitara el trote. Creo que simplemente no lo podría dejar. Y sobre todo, y ese es el punto de partida, no tengo ningún interés en dejarlo y espero que el trote me acompañe toda mi vida, bueno, hasta que lo reciba.